Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar esta parte de la tabla de reglas de derivación. Fíjense que en la primera nos dice que si tenemos la función y igual a e elevado a x, aquí es el número e, por supuesto, pues su derivada es ella misma, es la única función que ella y su derivada coinciden. Si en lugar de tener e elevado a un número tengo cualquier otro número elevado a x, pues su derivada sería la propia función por el logaritmo neperiano de a, de este numerito que está aquí debajo. Fíjense que esta es la derivada en general y la de arriba es un caso particular de esta de aquí, porque si a fuera e, yo aquí lo que tendría sería e elevado a x por logaritmo neperiano de e, y como el logaritmo neperiano de e vale 1, pues tendría la expresión de arriba. O sea que esta es la general y la de arriba es un caso particular de la segunda. Si la función es y igual logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido x. Y si la función es un logaritmo que no sea neperiano, sino logaritmo en base a de x, pues su derivada es 1 partido x por logaritmo en base a del número e. Y vuelve a ocurrir igual que antes, que esta es la derivada general y la de arriba es un caso particular de la de abajo. Vamos a ir con una serie de ejercicios. Supongan que nos piden derivar esta función. Como es el producto de dos funciones, pues aplicando la derivada de un producto diría derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y vamos derivando e elevado a x, su derivada es e elevado a x, y esto de aquí es la derivada de un polinomio. Por lo tanto tendríamos, fíjense, la derivada es ella misma aquí, y aquí que sería 4x menos 1. Y aquí que tendríamos dos sumando en los que aparece e elevado a x. Podríamos sacarlo factor común. Y lo que nos queda dentro del paréntesis es un polinomio que aquí a menos x le puedo sumar 4x y me quedarían 3x. Y este 1 se simplificaría con este 1 porque uno suma y otro resta. Y quedaría eso como resultado final. Si me dieran a derivar esta función, que es el cociente de dos funciones, pero me pidieran la derivada en 1, recuerden que primero derivamos en general, como al ser un cociente, pues sería raya de fracción, el denominador al cuadrado, derivada del de arriba, fíjense que es ella misma, por el de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar, por la derivada de la de abajo, que sería 1. Aquí no lo detallé, sino ya fui derivando directamente. De la expresión de arriba podemos sacar factor común, la e elevado a x, igual que hicimos en el ejercicio anterior. Y entonces ahora pasamos a hallar f' de 1. La derivada en 1, sustituimos aquí la x por 1. Y esto es bastante sencillo porque a 1 menos 1, 1 menos 1 quedaría 0. Y ya 0 por cualquier cosa, pues da 0. Si me pidieran derivar ahora esta pequeña función, que también es el producto de dos funciones, aplicando la derivada del producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, tendría que derivar este monomio y aquí derivar 2 elevado a x, como utilizando esta regla de derivación. Con lo cual aquí quedaría 3x cuadrado y de la derivada de esta quedaría 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2. Y de aquí se podría sacar 2 elevado a x factor común, porque está en este sumando y está en este sumando, pero tampoco es que vaya a arreglar mucho la expresión, con lo cual si quiere lo sacan factor común y si no lo dejan así. De esta, imagínense que nos piden derivar esta, que vuelve a ser otro producto de dos funciones, volvemos a aplicar la derivada del producto, y aquí tendría la derivada también de un monomio, y aquí también la derivada del logaritmo neperiano, que sería 1 partido x. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues fíjense en este sumando, una de las x que multiplica la puedo simplificar con una de x que divide, y dejar así la expresión. De aquí también podría sacar la x factor común, porque la tengo en este sumando y en este, pero yo creo que tampoco arreglaría demasiado. Y vamos con esta, la derivada también de una división.
Aplicamos la regla, el denominador al cuadrado, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Derivamos esto es la derivada de una suma. Sería derivada del primero, que es una constante, 0. Derivada de esto, pues aplicamos esta regla de derivación y aquí esta derivada quedaría 1. ¿Y aquí qué podemos hacer? Fíjense, podemos simplificar x con x, porque hay una x que multiplica y una x que divide, y aquí habría un menos que al multiplicar hay un cambio de signo, y nos quedaría eso como resultado final. Pasamos a esta parte de la tabla de derivación, que si se fijan son las derivadas de las funciones trigonométricas directas. ¿Y qué nos dice? Que la derivada del seno es el coseno, que la derivada de la función coseno es el menos seno y que la derivada de la tangente es 1 partido por coseno cuadrado de x, que si se fijan es lo mismo que la secante cuadrado de x. Acuérdense que la secante era la inversa del coseno, y si recuerdan una de las fórmulas que relacionaban unas razones trigonométricas con otras, la secante cuadrado era 1 más tangente cuadrado. Es decir, que la derivada de la tangente puede tomar estos tres aspectos. Ustedes utilizan el que quieran y ya verán que en los ejercicios pues cada autor se decanta más por una que por otra. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios para utilizarla. Ya saben que esta parte es utilizando la regla de la cadena, con la que nos vamos a meter ya en la clase de mañana. Vamos a centrarnos en esta. Vuelve a ser la derivada de un producto, aplicando, sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de esto es x, y la derivada del coseno es el menos seno. Y haciendo este pequeño producto, pues tendríamos esto como resultado final. Aquí volvemos a tener también el producto de dos funciones. Aplicamos la regla de la derivada de un producto y derivamos esto, que sería e elevado a x, y derivar el seno es es el coseno. Y de aquí yo creo que sí que quedaría bien sacar la e elevado a x factor común, con lo cual el resultado lo podemos dejar así. No es que hayamos simplificado, pero le damos mejor aspecto al resultado final. Es lo que hacemos cuando sacamos simplemente el factor común. Vamos con esta derivada de un cociente, por lo tanto aplicamos la regla de la derivada de un cociente. Aquí la derivada del seno es el coseno y aquí tenemos la derivada de una suma. Sería derivada de 1, como es una constante, 0, y la derivada del coseno, el menos seno. Y todo lo demás, si se fijan, queda igual. Vamos a multiplicar, aquí tenemos un sumando y otro sumando. Y lo que vamos a hacer es operar este sumando, multiplicando coseno por lo que hay dentro del paréntesis, y aquí menos por menos nos quedaría más, con lo cual ese sería el resultado. Y fíjense que aquí aparece coseno cuadrado más seno cuadrado. Esta es la fórmula fundamental de la trigonometría. Esto es 1. ¿Y qué ocurre en este caso? Que tenemos 1 más coseno en el numerador y 1 más coseno en el denominador, elevado al cuadrado. Pero podemos simplificar todo este sumando con uno de los de abajo y nos quedaría esto como resultado final. Fíjense que en esta derivada hemos derivado y hemos simplificado. Mientras que, por ejemplo, en la de arriba solo derivamos, no logramos simplificar, lo único que, ya les digo, mejoramos el aspecto de esa derivada. Y ya por último, vamos con esta pequeña función, que también es el producto de dos funciones. Aplicamos la regla del producto. La derivada de esto sería 1 y la derivada de la tangente la podemos escribir como secante cuadrado. Yo me he decantado por utilizar esta expresión de aquí. Y ya no admite ninguna mejora, lo dejaríamos aquí. Y eso es todo por hoy. Un saludito.